Hola, ¿qué tal? Gustos en saludarlos. Un agrado para mí presentar en este Summit Internacional. Y les quiero dar en mi charla algunas herramientas relacionadas con el emprendimiento y para hacerlo de alguna forma no más fácil, pero más llevadero. Sabemos que emprender no es nada de fácil, es un desafío tremendo. Por lo tanto, vi necesario hacer esta pequeña charla, estos 30 minutos, que van a ser enfocados en dar algunos tips y algunas herramientas relacionadas con emprendimiento, pero también para cualquier tipo de negocio, ¿ya? Entonces, para partir, sí les quiero comentar en un principio, porque primero he tenido la fortuna de asesorar varias empresas a nivel nacional en Chile y en Latinoamérica, y pasa algo muy particular, que es muy común a todos los emprendedores y algún tipo de empresa. Y lo primero que me dicen: Enrique, quiero que me ayudes a vender más, quiero vender más. Y yo la primera pregunta que hago es: ¿y por qué quieres vender más? Y la respuesta es: no lo sé. La respuesta es porque hay que vender más. La respuesta es porque el mercado dice que hay que vender más. La respuesta es porque nuestros competidores están vendiendo más y yo también quiero vender más. Eh, y eso me hace reflexionar un poco y de alguna forma el día a día que estamos viviendo hoy. Eh, y estas 9 herramientas que vamos a tocar en esta pequeña charla, quiero darles dos antes, que son dos pilares súper importantes, y es la pregunta del por qué quiero vender más. ¿Cuál es el foco de vender más? El para qué. Es muy relevante. Y aquí les doy una experiencia que tuve en mis años como dependiente en una empresa que se llama ING, que hoy día ya no existe en Latinoamérica, pero que hizo una promoción, una publicidad súper potente que tenía que ver con tu número. Y eso significaba ¿cuál es tu número? Es decir, ¿cuál es el número de alguna forma que tienes que reunir para tu tranquilidad? ¿Ya? Algunos dicen: ¿cuántos años de libertad financiera necesitas? Es algo similar. Entonces la pregunta para ustedes, y se las dejo, es: ¿cuál es tu número? ¿Cuántos años de libertad financiera quieres lograr? Y en base a eso trabajar, en base a eso generar los negocios y emprendimientos relacionados con esto, ¿ya? Entonces eso es el primer pilar que les quiero mencionar. El segundo pilar, súper importante también, tiene que ver con el tema legal y tiene que ver con qué tipo de sociedad voy a constituir o voy a realizar para generar mi emprendimiento, mi empresa y vender mis productos o mis servicios. En este tema es súper importante porque me pasa también que muchos emprendedores, y yo diría que el 90% de los emprendedores, no tienen ninguna sociedad constituida. Y eso en gran parte de Latinoamérica es simple de hacer, no es tan complejo. Eh, por lo tanto, esto reviste un montón de aristas relacionadas con beneficios al ser persona natural como emprendedor o una pyme y una pequeña empresa como sociedad constituida, ¿ya? Entonces, estos dos pilares son súper importantes tenerlos ahí, que tiene que ver, de nuevo reitero, uno con para qué quiero este emprendimiento, cuánto quiero ganar. Es muy importante cuánto quiero ganar en este emprendimiento, y la parte societaria, cómo realizo y cómo gestiono mi empresa, mi emprendimiento. ¿Ok? Eso es para partir. Entonces, ahora vamos a empezar con las herramientas que les voy a entregar, que son 9 herramientas. ¿Ok? Y este dice relación con un modelo de negocios que se llama Canvas. ¿Ok?
y este Canvas se los voy a transmitir en esta pequeña charla. Ok, el primer tips y la primera herramienta de este desarrollo de negocio que, valga la redundancia, sirve tanto para emprendedores como ya empresas constituidas, es establecer mis socios clave. Y no socios me refiero a socios de constitución de sociedad, sino que con qué partners voy a trabajar. Entonces, hoy, sobre todo hoy día, con esta crisis social mundial que existe hoy en día, valga la redundancia, es muy relevante establecer acuerdos de colaboración. Acuerdo de colaboración con terceros. Primero, ¿para qué me sirve? Para compartir experiencias, para compartir costos, para compartir recursos. En este caso, socios estratégicos, socios industriales, socios inversores, que nos permitan diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de negocio. ¿Ok? En este caso, describir la red de proveedores y socios que permiten que el modelo de negocio funcione. Estas alianzas responden a una necesidad que tenemos como empresarios, como emprendedores, de optimizar los modelos de negocio. En este caso, y así reducimos riesgos, adquirimos recursos y capacidades que quizás no tenemos dentro de mi emprendimiento, dentro de mi organización. Entonces, fundamental es realizar alianzas estratégicas entre empresas, joint ventures, gobierno, proveedores, etc. Aquí podemos describir a los proveedores socios y asociados con quienes se trabaja para que la empresa funcione. Entonces aquí preguntarse, ¿qué tan importantes son y cuáles socios estratégicos voy a tener? Pueden ser amigos, pueden ser familiares. ¿Estos se pueden reemplazar? ¿Se pueden convertir estos socios estratégicos en competidores? Y en este caso, la pregunta es, ¿con qué alianzas voy a trabajar? Entonces, el primer tip es, no nos quedemos con el producto en sí, lo que vamos a entregar, sino que con qué alianzas vamos a trabajar. Hoy día, socialmente, hay una suerte de colaboración social, que a todos nos vaya bien. Un tema holístico que tiene relación con que rompamos desigualdades y a todos de alguna forma nos vaya bien. Y se está posicionando cada vez más este concepto, este aspecto en la vida. Técnicamente se conoce como innovación abierta, ya que un emprendedor tiene que trabajar en un ecosistema con mucha más gente y obviamente con muchos más emprendedores. Entonces, para repasar este ítems, tipos de relaciones, alianzas estratégicas entre no competidores, alianzas con competidores, ojo lo que estoy diciendo, alianzas con competidores, que obviamente podemos profundizar en ese punto más adelante. Joint ventures, ¿qué significa este concepto? Este concepto significa, yo me junto con este emprendedor, me junto con este otro, y realizamos un nuevo negocio, ¿ya? Alianzas con proveedores para asegurar activos, etc. ¿Qué motivaciones para crear estas relaciones? ¿Qué me motiva el tener socio estratégico? No es porque yo lo diga y decir, no. La motivación principal es, uno, que puedes optimizar economías de escala y tener mejores costos para enfrentar cualquier situación. Reducir riesgos e incertidumbres y poder adquirir quizás un particular activo o recurso. Activo para que funcione dentro de la organización, o un recurso que puede ser un recurso humano, un recurso de conocimiento, de know-how, etc. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer tips relacionado con herramientas para emprender de mejor forma. El segundo es definir las actividades clave de mi negocio. Esta es una de las piezas más complicadas de definir dentro de este modelo de negocio. Porque de esta depende que tengamos claro,
y que así se lo transmitamos al mercado y que el mercado también lo perciba como tal. Y aquí tiene que ver mucho la comunicación. Cómo yo planteo esta comunicación al mercado. Entonces, tiene que ver con el qué somos y qué queremos ser. Tiene que ser muy claro en mi transmisión y en que el mercado también lo perciba. Por ejemplo, un ejemplo antiguo, pero que todos lo conozcan. La actividad clave del fabricante de software de Microsoft es el desarrollo de software. Mientras que, por ejemplo, la del fabricante de software, perdón, de ordenadores, no sé, HP, por ejemplo, es la gestión de la cadena de suministro. Están muy relacionados, pero las actividades claves son relacionadas con, uno, el desarrollo de software, la actividad clave, y el otro es la gestión de la cadena de suministro. Intel, por ejemplo, cadena de suministro. A su vez, por ejemplo, una de las actividades clave de la consultora McKinsey es la resolución de problemas. Ellos se dedican a resolver problemas y es su actividad clave. Entonces, para el emprendimiento, describir aquellas cosas que una empresa debe llevar a cabo para hacer su modelo de negocio funcione. Al igual que los recursos clave, son imprescindibles para crear y ofrecer propuestas de valor, llegar a los mercados, mantener relaciones con los clientes y generar ingresos. Utilizando la propuesta de valor más importante, los canales de distribución y las relaciones con los clientes, se definen las actividades necesarias para entregar esta oferta. Entonces, ¿qué preguntas debiera hacerme en este proceso de actividades claves? Primero, por ejemplo, ¿qué actividades claves se requieren realizar para poder hacer nuestra propuesta de valor? ¿Qué actividades necesito? Más adelante vamos a ver la propuesta de valor. También es uno de los ítems y herramientas a tratar. ¿Qué actividades clave requiere las fuentes de ingreso? ¿Dónde voy a conseguir mi fuente de ingreso de mi emprendimiento? Después la relación con el cliente, que también lo vamos a tocar más adelante, es qué actividades clave requiere esta relación con el cliente. Una cuarta pregunta sería, ¿qué actividades clave requieren nuestros canales de distribución? Aquí es importante describir las actividades relevantes que debe realizar cada emprendimiento. Como lo mencioné anteriormente, quizás la producción, la cadena de distribución, la atención al cliente, el desarrollo de software, etc. ¿Cuál es mi actividad clave que me va a generar un plus adicional con el mercado? Y esta actividad clave aparte no puedo de alguna forma dejarla de lado. Es tan importante que no se puede caer. ¿Bien? Esa es la segunda actividad relacionada con tips para el emprendimiento. El tercero que lo mencioné, habla de recursos clave. Es el cómo voy a hacer y generar mi propuesta de valor, la propuesta de valor del emprendedor, de este nuevo emprendimiento. Y también con qué medios voy a contar para ello. Por ejemplo, ¿qué recursos clave? Puede ser un recurso humano, recurso tecnológico, un recurso físico, como, no sé, locales, vehículos, puntos de venta, etc. Del estudio y análisis de este elemento depende, en gran parte, que el negocio llegue a ser viable. ¿Qué recursos? Porque puedo tener una idea muy buena, pero si no tengo el recurso clave para que este negocio funcione, se va a quedar con una muy buena idea, nada más que eso. ¿Ok? Y no tanto porque la propuesta de valor encaje en el mercado y haya clientes dispuestos a pagar por tus productos o servicios, sino más bien porque mayores o menores recursos requerirán de mayores o menores esfuerzos, tanto financieros, intelectuales, acuerdos con terceros, alianzas, como lo mencioné anteriormente,
etc. Entonces, de aquí que es tan importante definir y valorar si, por ejemplo, vas a necesitar un equipo de ventas propio, ¿ya? Porque un vendedor bueno, por ejemplo, cuesta plata, pero un vendedor bueno también genera grandes ingresos. Un vendedor calificado genera grandes ingresos. Pero ¿tengo las espaldas financieras para hacerlo también? Entonces, ¿qué recursos clave? Recursos clave, ¿vendo yo mismo como emprendedor? ¿O tengo un equipo de ventas, por ejemplo? Eh, por ejemplo, también lo puedo externalizar. Externalizar este equipo o fuerza de venta, o cualquier tipo financiero, o el tema contable, que es un recurso clave. Para cualquier emprendimiento, el tema contable es clave. Si vamos a necesitar, por ejemplo, una flota de camiones, o un complejo sistema logístico, o vas a ocupar justamente para eso en la alianza, ocupar el canal de distribución de otro socio, por ejemplo. Entonces acá se describen los activos y capacidades más relevantes para garantizar el éxito o no del emprendimiento. Estos recursos permiten a una empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados en los que opere el negocio, mantener relaciones con los clientes, generar obviamente los ingresos finalmente. Como dije anteriormente, estos recursos pueden ser físicos, intelectuales, humanos o financieros. Y después de haber trabajado con los clientes, hay que centrarse obviamente en la empresa. Y para ello hay que utilizar algunos datos que veremos más adelante y vamos viendo en esta pequeña charla, que tiene que ver con seleccionar la propuesta de valor más importante, la relación con el segmento de clientes, los canales de distribución y los flujos de ingresos, etc. De esta forma, saber cuáles son los recursos claves que intervienen para que la empresa tenga la capacidad de entregar su oferta o propuesta de valor. Para ellos, nos formularemos algunas preguntas como en todos los tips que hemos dado. Y aquí, clave, para los recursos clave. Primera pregunta, ¿qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? Para yo generar mi propuesta de valor, ¿qué recursos necesito? ¿Qué recursos clave requieren nuestros canales de distribución? Aquí es súper importante, por ejemplo, en esta pandemia. En esta pandemia, yo diría, casi el 100% de las empresas se volvió e-commerce. Y muchos se esmeraron en el tema e-commerce y hacer una página web espectacular, maravillosa. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la dificultad relacionada con el e-commerce? Que los canales de distribución y básicamente la distribución de los productos, el proceso postventa, no estaba adecuado a esta nueva pandemia. ¿Y qué pasó? Muchas hicieron tremendas páginas web, un tremendo e-commerce muy funcional, pero los productos no llegaban. Y no llegaban por los canales de distribución. Entonces, tan importante es qué recursos clave requieren nuestros canales de distribución. ¿Ok? ¿Qué recursos clave requiere también las fuentes de ingreso? ¿Y qué recursos clave requiere la relación con el cliente? Tipo de recursos, como dije anteriormente, físicos, intelectuales, aquí pueden ser marcas, patentes, el know-how es muy importante. ¿Qué conocimientos tengo referente al negocio en sí? Humanos, perfiles profesionales y también los financieros. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar al cuarto punto. Y el cuarto punto tiene que ver con la propuesta de valor. Y aquí bueno, todas son importantes en realidad, pero es aquello que me hace diferente de la competencia. Y aquí hay un concepto que les quiero transmitir, es el no competir. Yo no necesito competir. En la propuesta de valor es lo que me hace diferente del otro. Por lo tanto, ¿para qué voy a competir? Yo puedo hacer de ese mercado un nicho exclusivo para mí y le entrego un nicho exclusivo y un producto y servicio exclusivo para ese nicho de mercado.
yo no necesito ir a competir. Aparte que ¿para qué? Si hay mercado para todo, se puede hacer algo, pero ahí tiene que ver también la innovación y ver qué productos voy a entregar o servicio. Entonces, es aquello que te hace diferente y por lo que tu cliente está dispuesto a pagar y quizás pagar un poco más. ¿Ya? Aquí hay otro concepto muy importante. Puedes tener una idea tremenda, la idea del siglo, pero si no tienes clientes, no sirve de nada. Mira, en alguna oportunidad, algunos compañeros de universidad, excelentes coach y asesores, y me hicieron una pregunta relacionada con cómo lo hacía, eh, eh, y siendo buenos profesionales, no tenían audiencia. Es típico un profesor puede ser espectacular, pero si no tienes audiencia para entregar este servicio, se muere el proyecto, se muere el emprendimiento. Por lo tanto, aquí muy relevante es la propuesta de valor y a quién va enfocada, a quién le hace sentido lo que estoy entregando. ¿Ok? Aquí están dispuestos a pagar más por algo que, que es muy relevante para algunas personas y para otras no. ¿Ya? Entonces, definir bien cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que me hace distinto. He sido reiterativo en este tema, pero ¿qué me hace distinto del otro? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Ya? Eh, Aquí para encontrar propuesta de valor se aconseja plantearse preguntas como, esto, ¿por qué se hace así? ¿O por qué siempre se ha hecho así? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra forma? Por ejemplo, muchos emprendedores se dedican a buscar cosas que a nadie se le haya ocurrido. Cuando la mejor estrategia para un emprendedor es resegmentar un nicho cualquiera, no necesariamente inventar algo nuevo, no. Imagina un mercado típico donde todo se hace a medida, donde hay una fuerza comercial que tiene que hablar cara a cara con el cliente y tratarlo con mucho cuidado. Porque como todo es a medida y son procesos de producción lentos, ¿por qué no darle la vuelta a esa medida o a ese nicho en rigor? Y por ejemplo, en lugar de trabajar a medida, voy a hacer unos productos X, los formateo y lo hago a gran escala, y el canal de venta lo hago por internet, autoservicio, te lo serviré en 4 días, por ejemplo, y quizás a un precio más competitivo. Muchas veces los clientes no se han planteado que se puede hacer otra cosa, porque nadie se le ocurrió antes. Entonces, si eres capaz de cambiar algo que existe ofreciéndole al cliente mejora en todo el proceso, puede funcionar muy bien. Por ejemplo, novedad relacionada con tecnología, mejora en el producto, la presentación de servicios, diseño, marca, precio. Y aquí se desprenden algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué elementos nos hacen competitivos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problemas de nuestros clientes tratamos de solucionar? ¿Qué paquetes ofrecemos a cada segmento de mercado? Y podría ser qué ventajas tenemos sobre precios, ahorro, diseño, etcétera. Y de estas preguntas obtenemos valores cuantitativos, por ejemplo, precio, velocidad de servicio, mejora de rendimiento, reducción de costos, etc. Y también otros más importantes todavía que son los valores cualitativos, por ejemplo, el diseño, experiencia del cliente, novedad, accesibilidad y utilidad. Por ejemplo, la experiencia del cliente. Hoy día, en general, se está dispuesto a pagar más por una experiencia mejor. Quinto, relaciones con los clientes. Y aquí, ¿qué tipo de relaciones queremos establecer y mantener con nuestros clientes? ¿Qué tan integrado está con nuestro negocio? ¿Qué tan costoso es? Tipo de relaciones que se pueden establecer con el cliente. Relación personal, marketing relacional, self-service, el cliente se sirve solo, o servicios automatizados, relación con grabaciones, máquinas, chatbot, etc. Entonces aquí es importante ver qué relación quiero tener con el cliente, si es cercana, si es uno a uno, y eso obviamente le da otro valor agregado. ¿Ya?
El sexto punto son los canales de distribución, que ya lo habíamos lo mencionado anteriormente. Y aquí, ¿qué pregunta debemos hacer? ¿Por qué canales prefieren mis clientes ser contactados? Y aquí depende del perfil del cliente. ¿Qué perfil? Si es un millennial, si es un adulto, si es un adulto mayor. Un adulto mayor, obviamente, la web no la va a usar, entonces va a requerir otro sistema de comunicación. ¿Cuál es el mejor canal que funciona? ¿Cómo estamos contactando con ellos ahora? ¿Cómo los integramos con la rutina de los clientes? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Y qué conseguimos con esto? Ayuda al cliente que tome conciencia sobre nuestra propuesta de valor. Ayudar al cliente a valorar la propuesta de valor y facilitamos la compra. Servicio postventa. ¿Ok? Séptimo punto. La propuesta de valor es súper importante, pero el segmento de mercado y el segmento a qué clientes quiero llegar es obviamente también muy importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo hablé anteriormente, no quiero ir a competir con lo que ya hay en el mercado. Yo puedo ese mismo mercado subsegmentarlo y darle un servicio y un producto especial. Y aquí definir uno o varios segmentos de clientes a los que nos dirigimos. Por cada segmento identificamos, por ejemplo, necesidades distintas, diferentes canales de distribución, diferentes tipos de relación, diferentes márgenes de beneficios y características de la oferta por las que están dispuestos a pagar. Aquí, por ejemplo, es importante definir ley de Pareto. Ley de Pareto es 80-20. El 80% de los ingresos que me entrega el 20% de los clientes. Es una regla súper importante y bien básica. Definir los segmentos donde se dirige. ¿Para qué estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? ¿Ok? El 8 y penúltimo es la estructura de costos. Y aquí tiene que ver mucho con el flujo de caja, que muchos emprendedores no tienen idea o no lo hacen simplemente porque obviamente estamos en el día a día. Pero acá es muy importante ver el flujo de caja, ver la estructura de costos. Porque una vez definiendo la estructura de costos y ver todos mis costos, definir todos mis costos relacionados al negocio, yo eh, puedo identificar quizás el valor que voy a cobrar. Porque a lo mejor yo tengo un valor en mente y tengo un precio estimado, que si lo comparo con los costos es mucho más bajo que los costos. Y eso pasa muy a menudo también. Entonces, aquí nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Y cuáles son las actividades claves más caras? ¿Ok? Entonces, definir bien los costos para de ahí fijar los precios también. ¿Ya? Que es una forma de fijar los precios, no solamente con los costos, pero sí tengo una referencia. Y el 9 y último punto son las fuentes de ingreso. ¿Qué fuentes de ingreso voy a tener en mi empresa? Y aquí preguntas a realizar son puntuales. ¿Por qué me pagan actualmente? ¿Cómo están pagando? ¿Y por qué propuesta de valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Cómo prefieren pagar? Aquí, ¿cuál es el porcentaje de cada línea de ingreso respecto a los ingresos totales? ¿Ya? Entonces aquí hay diferentes maneras de generar ingresos que tienen diferentes mecanismos de fijar precios. Venta de objetos, pago por uso de un servicio, pago por suscripción, préstamos, uso de licencia, anuncios, membresía, etc. Entonces acá definimos tipos de ingresos, por ejemplo. Pago de una vez, pagos recurrentes o pagos servicio postventa. Y con este pago servicio postventa, puedo generar otro ingreso, porque, por ejemplo, yo podría dar el servicio, lo podría dar, o el producto o servicio lo puedo dar gratis, ¿ya? Lo puedo entregar, entre comillas, gratis, pero yo cobro por el servicio postventa. Entonces hay distintos tipos de yo cobrar mi producto. Yo puedo regalar mi servicio, puedo regalar inclusive el producto, que muchas empresas lo hacen de esta forma, ¿ya?
Entonces hay distintos tipos de un mismo producto y un mismo servicio generar ingresos, ¿ya? Entonces, con estos tips, que son nueve tips y dos anteriores que dice relación con la constitución de sociedades y el más importante para mí, y que se los dejo y se los replanteo de nuevo, es el para qué. El para qué quiero este negocio. ¿Para qué? Súper importante decir cuánto quiero ganar y cuánto quiero entregar también a la sociedad. Estimadas, estimados, un gusto haber entregado estos pequeños tips. Les agradezco esta audiencia y espero verlos pronto en alguna otra oportunidad. Un abrazo y espero que les sirvan mucho estos tips. Chao, chao.